Hermanos, hoy tenemos por delante un manjar. No sé, podéis pensar en la comida que más os guste, en el lugar que más os guste, con las personas que más os gusten y deleitaros en ese pensamiento. Pues delante de nosotros hoy tenemos eso, una comida maravillosa en el lugar mejor donde se puede estar un domingo por la mañana y con la mejor compañía, con hermanos queridos, amados, con los que podemos no solo alabar al Señor, sino edificarnos los unos a los otros. Así que, en ese contexto, y sabiendo que muchos de nosotros estamos tocados pero no hundidos, hay mucha gripe, hay mucha tos entre nosotros, pero el Señor nos sostiene. Aquí estamos. No es que mi voz esté cambiando, no es que esté madurando ya a los 44, es que estoy un poquito todavía resfriado, aunque el Señor nos está ayudando a salir hacia adelante. Y delante de nosotros, como digo, tenemos un manjar que es Hebreos capítulo 11. Yo os invito a que abráis la Biblia por Hebreos capítulo 11. Ahí vamos a encontrar la delicia de la palabra del Señor. Es un capítulo que seguro conocéis, que habréis leído, en el que habréis meditado, con el cual os habéis apoyado en vuestro andar diario, y hoy llegamos al capítulo 11. Para saber lo que es el capítulo 11 debemos entender, comprender, recordar por qué se escribió esta carta a los hebreos. Debemos recordar por qué Apolos escribió la carta de Hebreos. ¿Qué intención tenía el Señor para escribir a través de Apolos a estos hermanos judíos que se encontraban en la ciudad de Roma? Pues la intención de animarles, la intención de motivarles, la intención de que estos judíos no volviesen atrás, no diesen pasos hacia el judaísmo por las circunstancias que estaban viviendo. Es verdad que estaban viviendo un momento complicado, momento difícil, un momento donde la fe se tambalea. Pero el autor les escribe para motivarles, para ayudarles, para recordarles todo lo que habían alcanzado por la gracia de Dios, todo lo que Cristo había hecho a su favor, para que no volviesen atrás. Y es verdad, aunque la persecución era fuerte, aunque su persecución era severa y violenta, recordad que hablamos la semana última que vimos este estudio de Hebreos, que estos eran un escarnio público. Les ridiculizaban públicamente, les humillaban. Hablamos del Coliseo. Allí es donde muchas veces acababan algunos de estos cristianos siendo carne para los animales. Es verdad que la persecución era grande, pero hermanos, la razón principal por la cual volvemos atrás y abandonamos no es la persecución, es la debilidad de la fe. Por eso volvemos atrás. La debilidad de la fe es lo que hace que nosotros dudemos, temamos y nos marchemos. Recordad al rey David. Antes de ser rey, él enfrentó a un gigante con fe. El gigante le dijo: hoy, qué atrevido eres, venir a mí con piedras y palos. Y David podía haber dicho: uy, con palos y piedras no voy a poder, este gigante es enorme. Aquí se ve más grande que desde lejos. No, David le responde: no, yo no vengo a ti con palos y piedras. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Por qué David enfrentó al gigante? ¿Porque era más fuerte que el gigante? No, porque tenía fe. Su fe no se debilitó ante el gigante. Hermanos, abandonar, irse, marcharse, es una consecuencia de debilidad en la fe. Y por eso este capítulo 11, que parece que no está conectado con nada en todo el libro de Hebreos, que parece que no va con el mensaje, es todo lo contrario, es exacto, es preciso, va justo en el mensaje. Así que vamos a ello. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Fijaos, la Reina Verdadera que tengo yo titula La fe. Si otras ponen los héroes de la fe, hay algo que debemos aclarar. La mía pone la fe. Y de eso va el texto. Dice: es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, yo creo que con esto podríamos estar 4 o 5 meses, pero vamos a intentar en esta mañana darle explicación a estos versículos y ahondar un poquito más hasta el versículo 7. Pero antes vamos a orar y pedir que el Señor nos bendiga. Padre, gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, pero hoy sobre todas las cosas yo quiero darte gracias por tus promesas, por tu palabra. Gracias porque tú has hablado y porque el registro de esas palabras está en nuestras manos. Hoy podemos leer la Biblia con la certeza de que tú eres quien habla a través de ella. Señor, ayúdanos a creer en tus palabras. Hoy en esta mañana yo te pido que tú nos ayudes a entender qué es la fe y a poder disfrutar, Señor, del beneficio de tenerla tan cerca. Gracias, Señor, por este estudio. Yo te pido que tú intervengas con poder a través de él. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ello. Hermanos, el pasaje último que vimos concluyó con la afirmación de que el verdadero creyente se mantiene o persevera en la fe. Fijaos lo que dice el versículo 39, que es el último del capítulo 10. Nosotros, refiriéndose a los verdaderos creyentes, nosotros no somos de los que retroceden. Así terminó el capítulo 10. Con un ánimo tremendo, dice el autor, nosotros, los verdaderos cristianos, perseveramos en la fe. El autor tomó estas palabras del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, porque el profeta Habacuc estaba pasando por exactamente lo mismo. El autor toma las palabras de Habacuc en los versículos 37 al 39 del capítulo 10, porque el profeta estaba experimentando exactamente lo mismo que estaban experimentando estos hebreos. El pueblo del profeta Habacuc en ese tiempo fue desobediente a Dios. No obedeció a Dios y quería abandonar a Dios. Por eso Dios les iba a castigar usando un pueblo que era aún más malvado, más perverso, más desobediente que este propio pueblo. Iba a utilizar a los caldeos para disciplinar a su pueblo. Esto es algo que Habacuc no entendía. Señor, ¿cómo va a ser? Nosotros lo hemos hecho mal, nosotros nos hemos equivocado, pero utilizar a un pueblo peor para castigarnos a nosotros. El Señor le dice a Habacuc, no te preocupes, esa es mi voluntad. Ese es mi deseo, pero este pueblo que voy a utilizar también será disciplinado, también será castigado. En todo ese proceso, Habacuc tenía que mantener la fe. Habacuc y ese remanente creyente debía permanecer en la fe, aún no entendiendo todo lo que estaba ocurriendo. La Biblia nos dice que el profeta Habacuc lo entendió a la perfección. Se mantuvo firme en la fe. Y por eso concluye Habacuc su libro en el capítulo 3, versículo 17, con estas preciosas palabras. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Habacuc está describiendo todo lo que iba a suceder, cómo los caldeos iban a arrasar con los campos, cómo los caldeos iban a arrasar con todos los animales, cómo iban a quitarle toda provisión. Y Habacuc dice, aunque nos falte todo, versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas.
aunque nos falte todo, aunque no haya un pedazo de pan que llevarse a la boca, yo y este remanente va a seguir confiando en el Señor. Una perfecta ilustración de lo que estos judíos debían hacer ahora, perseverar en la fe. Ese es el mensaje que quiere transmitirle el autor. Hey, aunque estéis pasando un momento de persecución, de dificultad, un momento complicado, permaneced en la fe. Decid como Habacuc, aunque todo nos falte, yo me alegraré en Jehová. Hermanos, la Escritura establece para el creyente que viva en la fe del Hijo de Dios. Si estuviera aquí Gumi, lo recitaría de memoria. Su versículo favorito, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esta vida que me queda aquí en este cuerpo, la decido vivir en la fe del Hijo de Dios. El creyente debe vivir en la fe del Hijo de Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Los cristianos estamos llamados a vivir por fe. El versículo 1, que exactamente dice, y leo, la fe es la sustancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Ese versículo es un resumen perfecto de todo el capítulo 11. Todo el capítulo 11 se resume en el versículo 1. De eso trata Hebreos 11. Hermanos, Hebreos 11 no va acerca de los personajes. Siento la desilusión. Siento defraudaros quizá a alguno de vosotros en esta mañana, pero Hebreos 11 no es una lista de los héroes de la fe. Hebreos 11 no se escribió para darnos un listado de las personas que tuvieron fe. Para que me entendáis bien, el autor no quiere resaltar en ningún momento la figura de estas personas, sino cómo estas personas ilustran la fe. Cómo estos creyentes muestran aspectos de la fe. Por lo tanto, Hebreos 11 no es de los héroes de la fe. En Hebreos 11, la protagonista es la fe. Esa es la protagonista. Hermanos, esto no es algo simplemente para que entendamos en qué contexto nos encontramos, sino que este mismo pensamiento nos ayuda a la perfección a entender muy bien qué es la fe. Hebreos 11 no es una lista de los personajes y de los héroes de la fe, va sobre la fe. Y ese solo pensamiento debe ayudarnos a entender qué es la fe. Hermanos, la fe no es algo subjetivo, la fe no es algo experiencial, no está basado en lo que siento, no está basado en lo que experimento, no está basado en la persona. La fe no se basa en las personas. La fe no es algo que depende exclusivamente de mí, porque si no, hermanos, sería algo muy poco sólido. La fe es plena confianza en lo que Dios ha dicho. Esa es la fe. La fe es depositar nuestra total esperanza en aquel que es fiel y que no puede retractarse de sus promesas que ha dicho. Eso es la fe. Es objetiva, completamente objetiva, porque el creyente sabe en quién ha creído, sabe quién hace esas promesas, sabe quién es el que pronuncia esas palabras y eso le da una seguridad absoluta. Eso es la fe. Lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo 1:12. Fijaos, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dice, yo sé, conozco en quién he creído, le conozco y estoy seguro que lo que me ha prometido me lo va a dar. Eso es la fe. Hermanos, la fe es la confianza en lo que se espera aunque no se haya visto. ¿Por qué? Porque lo que se espera, aunque no se haya visto, quien lo ha prometido es Dios. Esa es la fe. Por tanto, lo que se espera no son utopías, no son quimeras. Lo que esperamos no son fantasías, no son fábulas, no es ficción lo que nosotros estamos esperando, sino realidades.
Verdades como puños porque están fundadas no en lo que yo pienso, no en lo que yo siento, no en lo que yo experimento, están fundadas en las promesas de Dios. Están fundadas en lo que Dios dice en este libro. Esa es la fe. Hermano, nuestra esperanza se sostiene en las promesas que Dios ha hecho, aunque aún no las veamos. Y porque son de Dios, y Dios no miente, ni tampoco cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Sabemos que estas promesas se cumplirán sí o sí, porque las promesas de Dios son sí y... ¿Cómo? ¿Qué significa amén? Así sea, así va a ser. Hermano, no nos apoyamos en fábulas, nos apoyamos en evidencias. ¿Cuáles? Sus promesas. Esas son nuestras evidencias para la fe, sus promesas, su palabra. No es lo que yo pueda creer, no es lo que yo pueda sentir, no es lo que yo pueda experimentar, sino en lo que Dios ha dicho. Ahí está mi fe. Hermanos, lo que no se ven son realidades que se esperan. Y si se esperan, aunque no se hayan visto, es porque tenemos la convicción de su existencia. Si se esperan, es porque estamos convencidos que vendrán. Hermanos, las cosas que hasta ahora están fuera de nuestros sentidos, las cosas que aún no vemos, las cosas que aún no oímos, las cosas que aún no podemos palpar, se hacen reales, se hacen verdaderas por la fe. ¿Alguien cree en el cielo? ¿Alguien ha estado en el cielo ya? Esa es la fe. ¿Y por qué creemos que hay cielo? Porque Dios ha dicho que hay cielo. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Tú crees eso? No lo has visto, pero tú lo crees. Eso es fe, porque quien lo ha dicho es el Dios encarnado, Jesucristo. Hermanos, la fe es la garantía de que existen esas cosas invisibles ahora, porque Dios las ha prometido. Por eso una bonita traducción del versículo 1 sería: la fe se aferra a lo prometido y por tanto a lo que se espera, como algo real y sólido, aunque aún no se haya visto. Esa es la fe. Fe es creer en Dios por las cosas que no se ven. Y si lo pensáis bien, el autor ha venido demostrando que lo que no se ve es mucho más importante que lo que se ve. El autor en toda la carta de Hebreos ha venido hablándonos de cosas que no se ven y que son mucho más importantes, mucho más relevantes y mucho más buenas para nuestra vida. Fijaos lo que dice el versículo 3. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El autor está resaltando que lo que no se veía es superior a lo que se ve. Hermanos, el mundo venidero, decía el capítulo 2, que aún no vemos, es mucho mejor. El reposo sabático del que habla el capítulo 4, ese reposo eterno, ese descanso pleno que aún no vemos y disfrutamos, es mucho mejor. Una herencia eterna es mucho mejor que lo que tenemos ahora, como dice el capítulo 9. La Jerusalén celestial que veremos en el capítulo 12 y el reino inquebrantable que también veremos en el capítulo 12 es mucho mejor. Un reino que por fin se establecerá por siempre. Un reino que ya está aquí, que nos ofrece ya los beneficios de todo lo que el reino trae, pero que es aún incompleto. Hoy disfrutamos paz, pero no paz plena. Hoy no vemos paz plena, pero la veremos. Hoy estamos enfermos. Hoy hay enfermedad y hay muerte. Pero un día dejaremos de ver esas cosas. Dejaremos de ver la muerte, dejaremos de ver la enfermedad. Hoy no lo vemos, hoy está entre nosotros, hoy tosemos, pero llegará el día que eso no estará. Por eso lo que no vemos es mucho mejor. Hermanos, la fe es lo que nos ayuda a unir la realidad que vemos
con la realidad que no vemos. Esa es la fe. Para que me entendáis bien, la fe son unas gafas de estas que hay virtuales. Esa es la fe. Estamos viendo cosas, nos colocamos esas gafas, ¡boom! Y entramos en otro mundo, en otra realidad. La fe es eso. La fe es lo que nos permite oír que se nos promete una vida eterna. La fe es lo que nos permite oír que el Señor nos va a dar un lugar donde no hay muerte, enfermedad, donde siempre habrá gozo, habrá felicidad. Y nuestro cuerpo se eriza. Porque aunque no lo vemos, sabemos que existe. Lamentablemente hoy se vive por lo que se ve. Hoy las personas viven solo por lo que se ve. No se cree en lo que no se ve. De hecho, lo que no se ve se descarta como nulo, como algo que no sirve, como que no estamos bien de la cabeza. Pero el mundo real, mi hermano, el mundo mejor es el que no se ve. Ese es el verdadero. Ese es el mejor. Y hay que vivir, yo creo, más apasionadamente, con muchas más ganas de experimentar ese mundo, de desear que ese mundo llegue. Hay que vivir con muchísima más pasión, pensando más en lo que no se ve que en lo que se ve. ¿Vemos a Dios? Pero sabemos que Él existe. ¿Vemos su amor? No, pero sabemos que nos ama profundamente. ¿Vemos la tierra nueva? Aún no. Pero sabemos que existe porque Él lo ha dicho. Los antiguos, dice el versículo 2, esos que ahora va a describir más adelante, precisamente se acreditaron, pasaron el examen, fueron aprobados por creer lo que no se veía y vivir acorde a ello. Por eso fueron aprobados, por vivir con la certeza de que esas cosas que no se veían aún se iban a cumplir. Aunque ellos no las veían, ellos creían que se iban a cumplir. No porque las sentían, no porque las experimentaban, sino porque el verdadero las había prometido. Y el testimonio, la aprobación que estos hombres alcanzaron no vino de los hombres, sino de Dios. ¡Qué precioso! La aprobación no vino de un grupo de la iglesia que decía, oh, ¿cuánta fe tienes? La aprobación vino, el testimonio de aprobación vino de parte de Dios mismo. Por eso leemos que Dios es quien dice de estas personas, por ejemplo, de Job, en el capítulo 1, versículo 1, perfecto y recto es Job, temeroso de Dios y apartado del mal. Una persona con esa fe fue acreditada por el Dios mismo. Hermanos, dice Pablo en 2 Corintios 10, 18, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Eso es lo que estos antiguos alcanzaron. No el título de héroes de la fe, sino la aprobación de Dios mismo por haber confiado en sus palabras. Hermanos, si lo pensamos bien, la fe es esto. El versículo 3 lo explica perfectamente. Quizás nunca lo habías pensado. Quizás nunca te habías parado que la fe es algo así tan sencillo. Hermanos, no sentimos, no experimentamos que Dios haya creado el universo. Yo no siento que Dios haya creado el universo. Yo no experimento que Dios haya creado el universo. Y con universo el autor se está refiriendo a las historias, las edades, las generaciones. Yo no tengo que sentirlo. Yo no lo experimento, sino que por el testimonio de las Escrituras yo lo creo. Yo no tengo que experimentar que Dios hiciera el universo. Yo tengo que leer que la Biblia lo dice y yo lo creo. Por lo tanto, es más fácil de lo que lo hemos hecho. No se trata de experimentar para creer. Se trata de leer el testimonio de la palabra de Dios y creerlo. De eso se trata. Y la lista que ahora va a decir, la lista que ahora va a redactar a partir del versículo 4 está formada por personas cuya motivación, cuyo estímulo en la vida era solo la palabra de Dios.
Ahora la lista de las héroes de la fe es una lista de personas que han confiado en la palabra de Dios y han vivido acorde a ella. Eso les fue suficiente para creer. El motor de su vida eran las promesas de Dios. No tuvieron ninguna evidencia, ninguna prueba, ninguna señal que les dijese que lo que Dios había compartido con ellos iba a ser verdad. Cuando Dios le dijo a Noé que iba a enviar un diluvio, no le dijo, espérate Noé, te voy a enseñar lo que es un diluvio. ¿Ves esa rubia? ¿Cómo cae? Noé, eso es un diluvio, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Simplemente le dijo, Noé, va a venir un diluvio. Y se piensa que aún ni siquiera había llovido sobre la tierra. ¿Cómo cree un hombre así que va a caer agua del cielo? Tanta que va a cubrir la tierra. Hermanos, no tuvieron ninguna evidencia visible del cumplimiento de esas promesas, pero esas promesas eran todo para ellos. O sea, que su vida giraba alrededor de la palabra de Dios. Su vida giraba alrededor de lo que Dios había dicho. Y esa quizás es nuestra dificultad. Esa quizás es nuestra lucha. Quizás nosotros revoloteamos en vez de hacer que la palabra de Dios sea el centro de toda nuestra vida. Hermanos, Dios se comprometió a hacer algo con estas personas y ellos se comprometieron a creerlo. Eso es fe. No le demos más vuelta. La fe es oír el compromiso de Dios dado en sus promesas y creer en ellas. Eso es la fe. Vamos a la lista, versículo 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, aprobación de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Caín y Abel ya vivían en dos esferas. Sí, ya vivían en la esfera de lo invisible y en la esfera de lo visible. O sea, Caín y Abel ya necesitaban la fe. No eran como sus padres. Sus padres no necesitaban la fe porque Dios se paseaba con ellos en el huerto. Vivían en una sola esfera, en lo visible. Para Adán y Eva todo era visible hasta que llegó el pecado. Cuando llegó el pecado, llegaron dos esferas. La esfera de lo visible y la esfera de lo invisible. Ya se necesitaba la fe. Y yo creo que todos conocéis la historia como para que yo tenga que relatarla ahora. Todos conocéis la historia de Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva. Estos, dice la Biblia, fueron a entregar voluntariamente una ofrenda al Señor. Caín, agricultor, dio del fruto de la tierra y Abel, ganadero, dio un animal. Aparentemente, a Dios le pareció mejor la ofrenda de Abel. Y eso a Caín no le gustó nada. De hecho, algo ardía en su interior. Algo se cocía en su interior, que Dios mismo tiene que acercarse a Caín y decir, hey, algo está pasando. Y no permitas que pase, Caín. Cuidado, Caín. Al final, Caín, como sabemos, acabó con la vida de Abel. Y hermanos, no creo que las ofrendas fueran malas en sí mismas, sino que lo que falló fue el corazón. Las ofrendas no eran malas. A veces en la escuela dominical nos han presentado como que la fruta que traía Caín estaba podrida. No lo creo. Yo creo que era buena fruta. Que era buen fruto el que traía Caín. El problema no eran las ofrendas, el problema era el corazón. Hermanos, Dios se fija en el corazón, no se fija en las apariencias. Abel creyó en que Dios era más real y su palabra era más viva que Caín. Creyó más en el Dios invisible de lo que lo hizo Caín. En definitiva, Abel tuvo más temor reverencial de Dios de lo que lo tuvo Caín. ¿Por qué lo sabemos? Porque la aceptación o rechazo de esas ofrendas fue la fe o la falta de fe. Eso se ve en la respuesta de Dios a sus ofrendas. Génesis 4:4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Hermanos, ¿por qué? Porque quizás Caín trajo a Dios una ofrenda a su modo, a su forma, según pensaba él, desde su esfuerzo, desde el orgullo quizás.
Es probable, hermanos, que ese fuese el primer intento de salvación por obras, de justificación por obras y no por fe. Abel, en cambio, eligió otro camino. Eligió la fe. Eligió la gracia. Dependencia absoluta de la gracia, pensando que ese animal era su sustituto. Abel tuvo una fe en un Dios que perdona, en un Dios que es capaz de lidiar con nuestros pecados. El hecho de que fue justo, dice el versículo 4, significa que tuvo fe, porque la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Y leeremos en el versículo 7 que es la justicia que viene por la fe. Por eso fue declarado justo, porque tuvo fe. Por lo tanto, se entiende que Caín no creyó tanto en el invisible como creyó Abel. Abel creyó más, temió más y fue más reverente. En cambio, Caín no tuvo esa fe. Versículo 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc. Este quizá no nos suena tanto. Aquí hay algunos que están diciendo, ¿qué? ¿Qué? Enoc. Hermanos, Enoc fue descendiente de Adán. Enoc llegó por el linaje del siguiente hijo que Adán y Eva tuvieron después de que muriese Abel. Ese fue Set. De ahí, de ese linaje, llega Enoc. Enoc fue el padre, fijaos, de Matusalén. Ese fue Enoc. Y a la vez, el bisabuelo de Noé. Ese fue Enoc. Evidentemente, el mundo de Enoc ya destacaba por la absoluta corrupción en la que se vivía. En esa corrupción vivió un hombre que era creyente y vivía por fe. Y lo sabemos porque hasta 2 veces nos dice la Biblia, en Génesis capítulo 5, que Enoc caminó con Dios. Sabemos que era un hombre de fe en un mundo perverso porque era un hombre que caminaba con Dios. Y os digo una cosa, esta fue una vida de tremendo testimonio, porque no caminó con Dios 2, 3, 4 años, ni siquiera 100, ni siquiera 150. Caminó con Dios 365 años. 365 años de fidelidad, de confianza en el invisible. Hermanos, aparentemente Dios le dio a Enoc revelaciones especiales con respecto a lo que iba a hacer con ese mundo perverso. Eso nos dice Judas en su carta, versículo 14 y versículo 15. Dios le reveló a Enoc que iba a llegar una especie de castigo a este mundo. ¿Y qué hizo Enoc? Creyó que el juicio venía y vivió su vida acorde a ese juicio. O sea, vivió de una forma que honraba a Dios, porque creyó que ese juicio que luego iba a venir y que él no vio, iba a venir en forma de diluvio. Creyó que Dios iba a castigar y por eso vivió una vida reverente sin salirse del camino. Hermanos, Enoc creyó, vivió creyendo y eso agradó tanto a Dios que se lo llevó. Dice la Biblia que se marchó sin ver la muerte. A los 365 años, Enoc, dice el versículo 5, fue traspuesto. Y cuidado con esta palabra porque muchos de nosotros aquí en Andalucía, traspuesto, entendemos otra cosa. ¿Vale? No se mareó, no le dio un vahío, no. Traspuesto se utiliza aquí y en muchos otros lados de la Biblia. Esa palabra conlleva la idea de un cambio de posición. O sea, hubo un traslado, hubo un cambio de tierra, hubo una mudanza. Eso significa traspuesto. O sea, de donde vivía Enoc caminando con Dios a la misma presencia de aquel con el que había caminado tanto tiempo. Eso fue lo que ocurrió. Samuel Pérez Millos, este autor, dice que es como si uno de esos días donde Enoc estaba caminando con el Señor, en comunión con el Señor le dijese, hoy Enoc, has llegado más cerca de mi casa que de la tuya.
quédate conmigo. Ya no vuelvas. Así vivió Enoc, un hombre de fe en medio de unas circunstancias difíciles. Saltamos al versículo 7. No nos vamos a olvidar del 6, por supuesto, pero saltemos al 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, lluvia, con temor preparó el arca, en que su casa sería salvada, o en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, la vida de Noé es digna de estudio. Yo os animo a que lo leáis. Es preciosa su historia. Dice Génesis 6:8 que vivía en un mundo perverso, en un mundo tan perverso que Dios se planteó si ese mundo debía seguir existiendo. ¿Decimos que nuestro mundo es perverso? ¿Decimos que nuestra sociedad está pervertida? Esta sociedad sí lo estaba. Tanto que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad. Pero dice el versículo 8 de Génesis 6, qué maravilla, que Noé halló gracia, el favor de Dios. Dios miró a Noé y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y fijaos cómo lo describe el Señor en el versículo siguiente. Noé era hombre justo, perfecto entre todos los hombres de su tiempo, y dice, caminó con Dios, como lo hizo su bisabuelo Enoc. Él también caminaba con Dios en un mundo perverso. Hermanos, Noé vivió en un tiempo donde la maldad estaba en su máximo esplendor. Pero la maldad más grande de la sociedad de Noé es que era incrédula al mensaje de Dios y por lo tanto incrédula a Dios. Las dos cosas que se necesitan para tener fe. Creer que Dios existe y creer que lo que Él dice es verdad. Este pueblo no tenía ninguna intención de creer en Dios y mucho menos creer en lo que Él dice. Ninguno de aquel tiempo aceptó que el juicio de Dios venía a causa de su pecado y por eso todos perecieron en el diluvio. Hermanos, era un tiempo de absoluto olvido de Dios. Un tiempo donde las personas, cuando oían de Dios, cerraban sus ojos y sus oídos. Noé vivía en una sociedad que maquinaba maldades perpetuamente, dice Génesis 6:5, de continuo el mal. Una sociedad que pensaba de continuo el mal. Dios comunicó a Noé un mensaje de juicio sobre ese mundo. Un mensaje que dice el versículo 7 que eran cosas que aún no se veían, cosas que aún no se habían experimentado sobre la tierra. Dios le habla a Noé acerca de un diluvio, acerca de una lluvia que él jamás había experimentado. Estos acontecimientos futuros que tenían que ver con el diluvio, o se aceptaban por fe, o no se aceptaban. Y Noé lo aceptó con la certeza de que la palabra de Dios siempre se cumple. ¿Por qué? Porque Dios jamás jura en falso. Porque como dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Así vivió Noé. Dios me lo ha dicho, va a suceder sí o sí. Por eso el verdadero creyente acepta el mensaje de Dios, ya sea para el presente o para el futuro, con fe. Y la fe es lo que nos ayuda a creer las cosas que vienen, aunque no las veamos. Por esa razón, a pesar de lo ilógico que podía haber parecido, Noé comienza a construir un arca. Y muchos pensamos, bueno, un par de semanitas construyendo un arca no está mal. 120 años levantándote todos los días, yendo a trabajar y construyendo un barco enorme, no solo para meter a sus hijos, sus nueras, su esposa, sino también a todos los animales. No ha llovido jamás sobre la tierra. Un hombre está construyendo un arca enorme, día tras día, año tras año, década tras década. ¿Y sabéis qué ocurre? Esto es lo más importante, hermanos. El trabajo de construcción que Noé estaba haciendo
Era una predicación que duró 120 años. No os quejéis que terminemos hoy un poquito más tarde, ¿eh? Una predicación de 120 años. Un mensaje poderoso, un mensaje doble. Decía dos cosas. La construcción del arca era un mensaje que advertía del diluvio venidero y al mismo tiempo les decía a las personas cómo podían salvarse. Ese era el mensaje de Noé todos los días. Va a llegar un juicio. Un juicio, llover. ¿Qué llover, Noé? ¿Qué llover? Va a llegar un juicio. La única manera de salvarse es entrar en este arca. Los hombres lo resistieron. La Biblia dice que no resistieron al mensaje de Noé. Resistieron al mensaje de Dios a través de Noé. Por eso Noé condenó al mundo. No porque Noé tuviese la capacidad de condenar al mundo, sino porque cuando se predica el Evangelio es lo que sucede. El que lo cree no es condenado, mas el que no, ya es condenado. Por eso Noé condenó al mundo por no creer el mensaje que él predicaba en el nombre de Dios. La fe salvó a Noé. La falta de fe condenó al mundo. Hermanos, los judíos a los que Apolos escribe esta carta debieron estar motivadísimos al oír estas palabras. Sí, al oír el ejemplo de Noé. Seguro que les ayudó a seguir confiando en la promesa dada, aunque no la veían. 120 años, acordaos de Noé, estuvo ahí firme, estuvo hacia adelante, día tras día confió en la palabra, aunque no la veía, aunque no tenía una prueba, aunque no tenía una certeza, aún continuaba y seguía hacia adelante. Vosotros, hermanos, aunque paséis por pruebas, seguid hacia adelante, porque la promesa se cumplirá sí o sí. Por eso dice el versículo 6 que es necesario que los que se están acercando a Dios, estos somos tú y yo, que es necesario que los que están buscando a Dios vivan así, en fe. Dice el versículo 6 con el que terminamos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se está acercando a Dios crea que Él existe. Es necesario que el que está buscando a Dios crea que recompensa a esos que están buscando. Es necesario que crea que Él existe. Esta frase es preciosa. Es necesario que crea que el yo soy el que soy. Es necesario que crea que el gran yo soy es real. El que está buscando a Dios debe creer que el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el único y el verdadero, existe. Que está vivo. Y no solo está vivo y reina, sino que es quien dice ser en las Escrituras. El versículo establece un principio muy importante, mis hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin confiar en Él y sin confiar en su palabra. Es imposible acercarse a Dios, al Dios infinito e invisible, para rendirle culto, para darle servicio, sin que crea la persona que Dios existe. Es decir, que si te quieres acercar a Dios, tienes que hacerlo creyendo. No hay otra forma de acercarse a Dios, solo creyendo, con fe. No simplemente creyendo que existe, no simplemente creyendo que es real, sino convencidos de que su existencia es una verdad incuestionable y que su palabra, Isaías 55:11, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por la cual la envié. El que se acerca a Dios debe saber que Dios existe, que es real, que está vivo y que su palabra se va a cumplir, sí o sí. Hermanos, muchas veces los creyentes somos capaces de definir la fe. Hemos leído muchos libros acerca de la fe, oído muchas predicaciones acerca de la fe. Seguro que somos capaces de definir la fe. Lo penoso y lo triste es que a veces somos incapaces de vivir en fe. Conocemos la teoría, pero nos cuesta la práctica.
A veces somos incapaces de vivir en lo que agrada a Dios. Y os digo una cosa, hermanos, a Dios no le agrada tanto nuestros conocimientos intelectuales, nuestra teología, sino que lo que le agrada es una vida que depende continuamente de Él. Lo que a Dios agrada es Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no hay mayor gloria que podamos dar a Dios que una vida de fe. Hoy nos vamos de aquí aprendiendo qué es la fe. Es más sencillo de lo que a veces lo hemos visto. La fe es leer la Biblia, entender que es Dios quien habla y creerlo. Si tú haces eso, estás viviendo una vida de fe. La vida que estás llamado a vivir. La próxima vez que continuemos con Hebreos, intentaremos ver toda esta lista y veremos más aspectos de esta gloriosa fe que también viene de nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por instruirnos. Quizás hoy por recordarnos qué es la fe. Te damos las gracias, Señor. Agradecemos, Señor, que tengamos la Biblia, tu palabra, y que también tengamos todas tus promesas. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a confiar en ellas, aunque no las veamos. Señor, ayúdanos a pensar y meditar en lo que no vemos, a gozarnos en esas realidades, a creer en ellas por fe, a disfrutarlas y a vivirlas, confiados de que algún día llegarán. Sabemos que algún día, ya sea que tú vengas o nos lleves, estaremos en tu presencia y lo estaremos por toda una eternidad. Lo creemos por fe, porque tú lo has prometido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.